Sopa de Wuhan es una recopilación de ensayos publicada en 2020 al inicio de la pandemia del COVID-19, que recoge las reflexiones de varios filósofos, sociólogos y pensadores de renombre internacional sobre las implicaciones sociales, políticas, económicas y filosóficas de la crisis sanitaria global. El título, Sopa de Wuhan, es una referencia al origen atribuido del virus en un mercado de Wuhan, China, y se utiliza irónicamente para hablar sobre los impactos globales de la pandemia. El libro se hizo popular porque reúne voces influyentes que intentan comprender, desde perspectivas diversas, lo que la pandemia significa no solo como fenómeno de salud pública, sino como un evento que reconfigura las sociedades contemporáneas, la globalización, el capitalismo y las relaciones humanas. Sopa de Wuhan está compuesto por una serie de ensayos escritos por intelectuales de diferentes corrientes, lo que ofrece un enfoque multidisciplinario y diverso sobre el significado y las consecuencias de la pandemia. Entre los autores más destacados que aparecen en la obra se encuentran Slavoj Žižek, Byung-Chul Han, Jean-Luc Nancy, Judith Butler, Giorgio Agamben y otros. Cada uno de ellos aborda la crisis del COVID-19 desde su propio ángulo filosófico o sociológico. Principales ensayos y temas: Slavoj Žižek, la emergencia comunista en su característico estilo provocador. El filósofo esloveno Slavoj Žižek argumenta que la pandemia de COVID-19 ha revelado las fallas estructurales del capitalismo global, y que la única solución viable es un nuevo tipo de comunismo global solidario. Žižek no se refiere a un comunismo tradicional, sino a la necesidad de una cooperación internacional más allá de las fronteras, y un sistema en el que el bienestar común sea el centro de las políticas, en lugar del lucro y el individualismo. Según Žižek, la pandemia muestra la insuficiencia de los estados-nación para resolver problemas globales, y hace urgente la necesidad de una acción global coordinada que ponga a las personas por encima del capital. Byung-Chul Han, la emergencia viral y el mundo del mañana. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, conocido por sus análisis sobre el capitalismo, la cultura digital y la sociedad de rendimiento, argumenta que la pandemia profundiza el régimen de vigilancia y control que ya estaba en marcha antes del COVID-19. Según Han, la pandemia facilita la aceptación de medidas autoritarias, como la vigilancia masiva a través de la tecnología digital, que podrían perdurar mucho después de que la crisis sanitaria haya terminado. Han sostiene que la pandemia podría llevar a un reforzamiento del neoliberalismo, y no necesariamente a un cambio estructural hacia un sistema más equitativo, ya que las medidas de control social y las economías digitales podrían afianzar las desigualdades preexistentes. Jean-Luc Nancy, un virus demasiado humano. El filósofo francés Jean-Luc Nancy ofrece una reflexión más existencialista sobre la pandemia, viendo el virus como una manifestación de la vulnerabilidad humana. Nancy señala que la humanidad ha sido siempre frágil, y que la pandemia simplemente ha puesto de relieve esta realidad. La crisis sanitaria es un recordatorio de la interdependencia global, y la necesidad de reconsiderar cómo vivimos juntos en un mundo compartido. Además, Nancy ve en el virus una metáfora de las dinámicas sociales y políticas que ya están presentes. El virus no es solo biológico, sino también político y simbólico. Giorgio Agamben, la invención de una pandemia. Giorgio Agamben, filósofo italiano conocido por sus reflexiones sobre el estado de excepción, adopta una postura más polémica. En su ensayo, Agamben critica las respuestas gubernamentales a la pandemia, sugiriendo que los gobiernos están utilizando la crisis sanitaria como excusa para imponer un estado de excepción permanente, donde las libertades individuales se suspenden en nombre de la seguridad pública. Agamben es escéptico sobre la gravedad del virus, y alerta sobre el peligro de que el control social que se implementa durante la pandemia se convierta en algo habitual. Judith Butler, el capitalismo ha fallado. La filósofa estadounidense Judith Butler examina la pandemia desde una perspectiva de género y desigualdad, argumentando que el COVID-19 ha expuesto la vulnerabilidad y precariedad de grandes sectores de la población, especialmente las mujeres, los pobres y las minorías. Butler critica el capitalismo neoliberal por su incapacidad para responder adecuadamente a la crisis, dado que está diseñado para maximizar las ganancias, no para proteger a las personas más vulnerables. La pandemia, según Butler, ha puesto de manifiesto la necesidad de un nuevo contrato social que incluya una mayor protección y derechos para los trabajadores esenciales y los sectores más marginados de la sociedad. Franco Bifo Berardi. Después del virus, el filósofo y activista italiano Franco Bifo Berardi ve la pandemia como un catalizador para una crisis de subjetividad en la que la noción misma de conectividad humana se redefine. Con la globalización,
la tecnología y ahora la pandemia. Berardi sostiene que el mundo está en una especie de colapso emocional y psicológico. La crisis del COVID-19 ha acelerado la fragmentación de las relaciones humanas y ha profundizado la alienación, al hacer que las interacciones sociales sean aún más mediadas por la tecnología. Temas comunes: crisis del neoliberalismo. Muchos de los autores coinciden en que la pandemia ha expuesto las fallas del sistema neoliberal, que privilegia el lucro por encima del bienestar de las personas. La falta de preparación para la crisis sanitaria, las enormes desigualdades en el acceso a la salud y el impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables demuestran, según los ensayistas, que el capitalismo global no está diseñado para enfrentar desafíos que afecten al bien común. Control social y vigilancia. Varios ensayos, especialmente los de Byung-Chul Han y Giorgio Agamben, abordan la creciente aceptación de la vigilancia digital y el control estatal en nombre de la seguridad sanitaria. La pandemia ha dado a los gobiernos y a las empresas tecnológicas una excusa para intensificar el control sobre la vida de los ciudadanos, mediante tecnologías de rastreo y vigilancia. Estos pensadores temen que tales medidas no sean revocadas después de la pandemia, y que la sociedad acepte una normalización del estado de vigilancia. Vulnerabilidad e interdependencia. Un tema recurrente es la fragilidad de la vida humana y la interdependencia global. Los filósofos destacan cómo la pandemia ha demostrado que las fronteras nacionales son insuficientes para contener crisis globales, y que la humanidad comparte un destino común. La pandemia exige una reflexión sobre cómo vivimos juntos en un mundo cada vez más interconectado, donde los problemas locales pueden tener repercusiones globales. Cambios en la percepción del espacio público y privado. La cuarentena y las medidas de distanciamiento social también han cambiado la relación de las personas con el espacio público y privado. Autores como Bifo Berardi reflexionan sobre cómo el confinamiento ha alterado la manera en que interactuamos con los demás, con una mayor dependencia de las redes sociales y la tecnología para mantener las conexiones humanas. La pérdida de la convivencia física y el creciente uso de plataformas digitales podrían tener efectos duraderos en la estructura de la sociedad. Sopa de Uján ofrece una mirada crítica, diversa y profunda sobre las implicaciones más amplias de la pandemia del COVID-19. Los ensayos que componen el libro invitan a repensar cómo el virus no solo afecta la salud física de las personas, sino también las estructuras sociales, políticas y económicas que sostienen a la humanidad. La obra no es solo una crónica del momento, sino una reflexión filosófica y política sobre los posibles futuros que se derivan de esta crisis global. A lo largo de los ensayos, se exploran las consecuencias de la pandemia desde una perspectiva global y multifacética, pero con una advertencia común: el mundo posterior al COVID-19 no será el mismo, y cómo decidamos enfrentarlo podría definir el curso de la humanidad en las próximas décadas. Ciencia Beat.